Una cosa que no sé si dir que em va sorprendre, però sí que em va colpir, va ser que a mesura que anava llegint m'adonava que no era conscient en el moment en què estàvem vivint tot allò de Castelló en moviment i formar part d'aquest moviment tan il·lusionant que se va generar. Vale. Gràcies. Doncs això, que mentre nosaltres estàvem formant part i participant d'aquella aventura, no eren conscients del que estava passant i coses que en el treball se van veient, que amb la perspectiva del temps, de l'anàlisi, de la recollida de dades, de veure realment, diguem, des d'un punt de vista així més teòric i menys passional, no? de què estàvem fent en aquest moment, te n'adones coses de comptes, o sigui, te n'adones de coses que potser estigueren molt bé, però també de coses que eren grans errades i que potser ens ajudarien en cas de tornar a fer una cosa així. No nosaltres, vull dir, qui siga que vingui, que no sé si a nosaltres es van quedar ganes després de tot allò, no? I sobretot després de veure el resultat post, no? De tot aquell moviment tan il·lusionant. Aleshores, no res, agrair-vos que ho hàgiu fet i suposo que ens explicareu ara coses molt més interessants. Gràcies. Gràcies, Xavi, per la introducció. Jo me passaré al castellà i quan sigui tu farà en castellà. Empiezas tú, Juan, por tu parte. Es porque se va a grabar, ¿vale? No por otra cosa. Bueno, pues nada, muchas gracias, Xavi, y a todos y todas por estar aquí. La verdad que nos hace bastante ilusión esta primera presentación que vamos a hacer hoy aquí en Castellón y es como el inicio del fin de este proyecto de postdoctorado. Empezamos aquí con los resultados y luego vamos a estar en las otras ciudades que hemos investigado, ¿vale? Y para mí también es como una finalización de un proceso. Antes lo hablaba de que he estado estudiando el municipalismo desde el 2017, cuando comencé mi tesis doctoral, que me había centrado fundamentalmente pues en analizar las políticas participativas y esto de la gobernanza participativa de los ayuntamientos del cambio, que es así como también se denominaron, y que luego pues en esta parte del postdoc hemos querido tener una perspectiva más amplia, no solo de la participación, que sí que es verdad que era un elemento central en todos estos proyectos, sino de todo lo que fue el ciclo municipalista, ¿no? Entonces, pues eso, nada, agradeceros y ahora le paso a Ramón para que se presente un poco. Bueno, a mí ya me conocéis, nos conocemos, soy Ramón Fenstra, soy profesor en la Jaume I de Castelló, a tiempo completo desde 2010 y bueno, tuve la suerte también de participar con vosotras y vosotros en Castelló en Moviment, que hoy traemos un poco los resultados. Hoy para mí es especialmente especial, lo va a ser los próximos días también en las otras ciudades, pero claro, impone respeto a hablar no del proceso en el que hemos participado con los propios protagonistas, ¿no? Vamos a intentar hacerlo, estamos aquí también en gran parte por culpa de Sergi, debo decirlo, porque nos dijo, Sode, estamos de hacer investigación, pero también tenemos que compartirlo a la sociedad, ¿no? Y tiene razón, es un elemento que hemos discutido y debatido previamente y la idea es que la investigación que hemos estado haciendo, que ahora os explicaremos con más detalle, la compartamos también, ¿no? Aquí vamos a mostrar una serie de tendencias, características generales, evidentemente es una simplificación de una realidad mucho más compleja, pero bueno, sí que hay elementos interesantos y creemos que Castelló en Moviment se innovó, se experimentó y se puede aprender del proceso, ¿no? Y compartir ese conocimiento en una sesión como la de hoy. Pero ya dejo que empiece Juan mejor a contextualizar el estudio. Vale, pues las motivaciones de la investigación. Cuando iniciamos esta investigación, ahora hace 2 años, había 3 elementos que considerábamos fundamentales, ¿no?, para estudiar el municipalismo. Uno, que era la primera vez en el Estado que se rompía con el modelo bipartidista a nivel de las administraciones locales. Ahí tenemos los datos entre el 2011 y 2015 de lo que supuso para el bipartidismo pues una considerable bajada de votos y la irrupción del municipalismo como un actor fundamental en ese sistema electoral, en esa no solo posibilidad de incidir en las políticas, sino directamente de gobernar, ¿vale? Entonces,
el municipalismo consideramos que, aunque se ha estudiado fundamentalmente en Barcelona y en Madrid, por ser las grandes ciudades y porque allí también gobernaron, fue un proceso de experimentación política institucional que se vivió en todas las grandes capitales del Estado. Y aquí, pues, se muestra, ¿no?, como que se presentaron en 2015 47 candidaturas a nivel de capitales de provincia. De esas 47, 46 consiguieron representación. Estamos hablando, aquí hay una diferencia entre votos de 2015 y porque en el anterior cuentan también municipios que no eran capitales de provincia, por eso no coincide, pero de capitales de provincia supuso pues 1.300.000 votos, 198 concejales. Estamos hablando de una institucionalización muy potente, ¿no? Y que muchas de estas personas, la gran mayoría, venían de ser outsiders, ¿no?, completamente ajenos anteriormente a la institución. Y bueno, candidaturas con acceso al gobierno 15 y 5 alcaldías, ¿no?, para dar un poco la imagen de lo que supuso, ¿no?, a nivel del sistema local de las administraciones en España. Y finalmente, ¿no?, pues ya esta investigación la iniciamos hace 2 años, ya éramos conscientes del declive que este proceso tan ilusionante y con tanta incidencia había tenido, y era un aspecto que queríamos analizar, ¿no? ¿Qué había sucedido? ¿Qué había pasado para que un proyecto con un impacto tan fuerte en el sistema político hubiera sido tan fugaz? ¿Qué sucedió? Y bueno, en la tabla de la izquierda tenemos, ¿no?, digamos, el declive, ¿no? Sobre todo ya en 2019 se ve un descenso muy significativo, y que acaba ya en 2023 con la pérdida de Barcelona, ¿no?, como el gran, digamos, bastión del municipalismo, y quedando solo pues ahí Girona, ¿vale?, en 2023. Y los casos que hemos estudiado pues son Zaragoza, Valladolid, A Coruña y Castellón, pues por una parte porque tanto Ramón como yo habíamos militado en esas plataformas, yo en Zaragoza en Común, y teníamos un gran conocimiento y acceso. También las otras ciudades yo las había estudiado durante mi tesis doctoral y también tenía mucho acceso a contactos, y consideramos que de alguna manera cubrían un espacio, como he dicho antes, ¿no?, de otras ciudades más allá de las grandes capitales que era interesante conocer, ¿no? Así que bueno, de todo este proceso de estos 2 años sale este informe que está disponible online, que es un poco las conclusiones que os vamos a decir hoy, pero que podéis consultarlo en el repositorio de la UGI, y que es de acceso abierto. Sí, en cuanto a la metodología, y una cosa importante también porque hemos estudiado estas 4 ciudades, ¿no? Si leemos un poco la literatura académica de los últimos años, hay muchísimos trabajos sobre los casos de Barcelona y Madrid, ¿no? Cuando estás en foros internacionales sobre qué es lo que ha pasado en el contexto del Estado español en el ámbito del municipalismo, parece que son las 2 grandes ciudades donde evidentemente han sucedido muchas iniciativas y experimentación política interesante, ¿no? Pero en realidad sabemos que sucedieron y hubo experiencias, como decía también ahora Juan, muy innovadoras en otros espacios, con otros tamaños, y que también merecía la pena estudiarlas, ¿no? Porque en algunos aspectos incluso la innovación democrática no quedaba atrás, ¿no? Y se había intentado, pues precisamente lo que vamos a explicar ahora brevemente, profundizar en el sistema democrático y también democratizar las estructuras municipalistas o partidistas, ¿no?, que eran 2 de los grandes objetivos que centran también el foco de atención del informe que os decía Juan, ¿no? Entonces, ahí hemos estado desarrollando las investigaciones en las 4 ciudades. Son muchísimas entrevistas, son más de 70 entrevistas realizadas. Eso en el ámbito de las ciencias sociales es un número bastante significativo. Evidentemente, en una investigación cualitativa es imposible entrevistar a todos los protagonistas por la cantidad de personas involucradas, ¿no? Entonces, lo que optamos por hacer fue un muestreo intencional en el que seleccionamos las personas por diversidad, por diferentes grupos que participaron en todas las plataformas. Intentamos también que hubiera un equilibrio de edad, un equilibrio de género.
Es cierto que no siempre conseguimos los equilibrios como nos hubiera gustado. Por ejemplo, la variable género tiene menos representación. Tuvimos 29 entrevistas con mujeres, es decir, hubo más entrevistas con hombres. A veces intentamos entrevistar a personas que no podían, nos derivaban a otras personas, es decir, también había casuísticas diferentes en las plataformas, ¿no? Pero sí que conseguimos hablar con un grupo muy amplio de participantes, de sujetos clave que habían estado involucrados en Castelló Moviment, ¿no? Más de 70 personas. Las entrevistas las grabamos todas, las transcribimos, pasamos por el comité de ética previamente, para también elaborar los consentimientos informados. No hemos informado ni hemos dicho quiénes han participado en el estudio, por tanto no voy a decir quiénes han participado, pero quizá aquí hay alguna persona que ha participado en el proceso, y lo hemos anonimizado, ¿no? Entonces, en el informe podréis leer no quiénes han declarado cosas, evidentemente, pero sí cuáles son sus tendencias, preocupaciones, y a qué grupo pertenecen, etc., ¿no? Es muy recomendable el informe, porque en el informe realmente veréis muchas declaraciones y a veces la disparidad de declaraciones sobre algunos aspectos, y luego también es curioso que se ven elementos en común en las 4 plataformas. Hoy lo que venimos a presentar son los elementos en común de las 4 plataformas, ¿vale? Evidentemente hay matices, no os enfadéis si veis que hay matices, o es un Castelló Moviment, no acaba de encajar. Claro, la realidad, como digo, es muy compleja, es imposible simplificarla a la perfección, ¿no? Pero sí que hay una serie de tendencias que son las que vamos a explicar. No solo hicimos las entrevistas y las transcripciones, también analizamos las actas que nos han facilitado las plataformas, las páginas web, los comunicados, las notas de prensa, es decir, hemos también rastreado más indicios, ¿no? Y desde ahí hemos sacado una serie de características. Pero antes de explicar, seguimos con Juan. Bueno, sí, a ver, todas las personas de aquí conocéis más o menos de qué va esto del municipalismo, pero para una definición básica, enmarcar un poco este proyecto político, simplemente pues podríamos caracterizarlo con 2 elementos fundamentales. Por un lado, el intento por democratizar las instituciones de la proximidad, es decir, las instituciones locales, las más cercanas al ciudadano, abrir, ¿no? Yo creo que esa metáfora del Parlamento es muy clarificadora, ¿no? Esas instituciones que se consideraban opacas, clientelares, en donde se generaban constantemente dinámicas de corrupción corporativas, etcétera, a la ciudadanía en su conjunto. Y para ello era importante también que la propia organización que quería llevar a cabo esa propuesta de democratización también fuera democrática en su interior. Por eso se habló de los partidos movimiento o de organizaciones horizontales que distaban considerablemente de lo que había sido el modelo de partido tradicional, jerárquico, con hiperliderazgos, ¿no? Entonces, un elemento muy importante a considerar del municipalismo era que no solo era importante el qué, ¿no? El qué políticas de contenido social, sino el cómo se lograban, ¿no? Y entonces para llegar al qué era muy importante pues esos medios, ¿no? Entonces simplemente eso para enmarcar lo que fue el municipalismo, que además en el contexto español pues se desarrolla pues en una situación de crisis económica, ¿no? En 2008, de gran movilización ciudadana en las principales ciudades del país, con el 15M y esa impugnación al sistema representativo de ese momento, os acordaréis ese eslogan de democracia real ya, y que eso permite, pues digamos de alguna manera, cuestionar no solo los gobiernos de turno, sino el sistema en su conjunto, con eso que se llamó el régimen del 78, ¿no? Entonces, creo que ese es el marco en donde surgen estos procesos de la nueva política, que también se llamó, y que pues a nivel estatal tendríamos Podemos, y que a nivel local pues fueron las plataformas municipalistas que alcanzaron gobierno. Hay un tema que no hemos hablado de nuestra investigación, es que se enmarca en un proyecto más grande con otra universidad, con Holanda, que estudian repertorios, llaman democráticos, en donde ha habido procesos de transformación muy fuertes a nivel institucional. Entonces, estudiaban temas históricos, por ejemplo,
los consejos obreros en la Alemania de Weimar, los años post Primera Guerra Mundial, y luego también estudiaban el situacionismo francés, mayo del 68, y nuevas formas también de institucionalidad que se generaron en esa época. Esta era la más actual, pero ellos estaban seguros que el nuevo municipalismo en el Estado español iba a beber de las fuentes de todos estos procesos, incluso de la Comuna de París. Y entonces, de hecho, el proyecto se llamaba Viva la Comuna. Y entonces, en nuestras entrevistas, muy a mi pesar, porque yo sabía también lo que había en Zaragoza en común y sabía que esos no eran referentes, lo preguntábamos. Y aquí en Castellón preguntamos cuáles habían sido los referentes políticos de Castellón en Moviment. Y estas eran básicamente los referentes que existían, ¿no? Puede haber varias singularidades, ¿no? Pero Esquerra Independent de Castelló era un referente que había existido para Castellón en Moviment. La CUP, ¿no? Con vigor actual, pero que en sus formas de organización era una referencia para el método asambleario que intentó implementar Castellón en Moviment. Y finalmente, pues también muchas de las personas entrevistadas hablaban del 15M. Entonces, muy a pesar de la academia, pues los aspectos más territoriales, locales, no solo en Castellón, sino en las otras ciudades estudiadas, fueron los más importantes y que fueron los referentes para estos procesos. Sí, luego teníamos 3 grandes bloques en el informe y en el estudio. 2 de los que vamos a presentar hoy se vinculan con debates que hemos tenido largamente, ¿no? También en Castellón Moviment. ¿Es posible organizar estructuras de partido o plataformas partidistas introduciendo lógicas horizontales? Este es un debate tanto teórico, ¿no? En el ámbito de la academia existe, y la diferenciación entre las lógicas verticales y las lógicas horizontales. Por un lado, la parte vertical, la concepción de, vamos a intentar tomar el poder a través de unas estructuras muy definidas, con programas electorales muy concretos, con roles muy asignados dentro de las formaciones para desde ahí transformar la realidad. Es una postura. Otra es, intentemos generar espacios horizontales, transformadores fuera del ámbito representativo y que de manera rizomática se vayan extendiendo de tal forma que generemos algo paralelo al Estado que luego lleve a la transformación social por el impulso de estas dinámicas, ¿no? Son 2 visiones que se han intentado aunar y que se llevan debatiendo ya décadas, ¿no? Es decir, es posible en estructuras normalmente más verticales, jerárquicas, como los partidos, introducir elementos horizontales y mantenerlo de manera eficaz a lo largo del tiempo. Era una de las preguntas en esta investigación que hemos planteado, ¿no? que os hemos planteado, porque precisamente se intentaba experimentar con eso, ¿no? Con las formas de organización política. ¿Qué hemos visto aquí? Bueno, aquí hemos visto, insisto en que esto va a ser una reducción de la complejidad, ¿vale? Pero sí que hay una serie de tendencias que se han ido repitiendo en las diferentes plataformas. Por un lado se observaba y se mencionaba mucho como en la fase inicial, que podríamos llamar sobre todo la fase de movilización vinculada al proceso electoral, ¿no? De intentar ganar representación o incluso ganar ayuntamientos. Sí que se hizo un esfuerzo muy grande por introducir elementos horizontales. La asamblea era como un elemento fundamental de organización, pero también un elemento que se valoraba, ¿no? como la esencia de la plataforma. También preocupación por los cuidados entre aquellas personas que participan, ¿no? Pero existe una percepción de que conforme se entró en la institución, esto se fue progresivamente alejando, ¿no? Que la entrada en la institución hizo, luego veremos un poco las causas, pero que todo se complicara y que esas tendencias más horizontales no lograran consolidarse tanto. Luego es llamativo el descenso de participación, porque aquí lo preguntamos en torno a la percepción y la gente nos decía, sí, realmente vienen cada vez menos jóvenes, la gente se desconecta. Había percepciones, pero también buscamos los datos, ¿no? Como antes decía Juan, y lo vimos en algunas actas. Ya me habéis avisado de que algunas actas no reflejaban todo lo que viene de las asambleas, disculpadme por eso. Hemos puesto la gente que firmaba en las actas, ¿vale? Es decir, puede que
hubiera un poco más de participación, pero sí que nos da una muestra de las tendencias, ¿no? Y esto es algo que en realidad ya lo conocemos en la literatura académica, ¿no? No sé si conocéis, seguro que sí, el libro de Charles Tilly, que es un clásico de los movimientos sociales, cuando habla del poder en movimiento, ¿no? De los movimientos sociales, como siempre hay ciclos, ¿no? El ciclo primero de ventana de oportunidad genera un momento de construcción y de participación masiva, en el que hay un gran dinamismo, se va complicando conforme luego aparecen otras tendencias, ¿no? La institucionalización puede ser una problemática, nos planteaba ya Tilly, luego la represión, otros elementos, la fragmentación de los movimientos, puede que esa participación lleve al declive, ¿no? Y esto efectivamente lo hemos ido viendo en las diferentes plataformas. Además es una tendencia bastante común. Hay alguna excepción un poco más homogénea en respecto a la asistencia a asambleas, como vemos en el Marea, pero por lo demás es llamativo que el número de personas que participan en la asamblea baja drásticamente. Y baja drásticamente especialmente cuando ya se entra en la institución, ¿no? También es interesante ver los datos de primarias, porque aquí en realidad la participación baja, también de forma significativa, pero resiste bastante bien, aún en el primer ciclo, es decir, 2019 todavía hay una participación importante y decae prácticamente por completo en el 2023. No hay una tendencia a la baja, pero muy significativa ya en el año 2023. También los grupos de trabajo se nos manifiesta que cada vez se iban reduciendo más en cuanto al número de integrantes, ¿no? Vinculado a esto, claro, también hubo una percepción de que una vez dentro de la institución era muy difícil mantener por un lado movimiento y por otro lado institución. Partido o institución y movimiento era difícil de combinar, también un poco por las lógicas de ambos espacios. Y esto es curioso porque no era un elemento que solo dijeran las personas de la asamblea, también personas que estaban dentro de la institución veían esto, ¿no? Veían como que la distancia entre ambos se iba acrecentando. Y también esto lo hemos escuchado muchas veces, tanto Juan como yo, es el aumento del protagonismo de los partidos. Los partidos se mostraban con no mucha fuerza, o no mostraban su fuerza no de manera muy evidente en la fase de movimiento, de construcción, de campaña electoral, pero cambia bastante, se percibe un cambio en el momento en que se entra en la institución. Los partidos empiezan a tener cada vez más voz, ya no se ven tan débiles como en principio y empiezan también a poner sobre la mesa sus intereses, a intentar también mover sus intereses no solo colectivos, sino también de grupo, ¿no? Y empieza a haber tensiones en general en las diferentes plataformas. Luego es interesante, no solo las tendencias, porque creo que todo lo que os estamos contando aquí ya lo sabéis, de hecho nos lo habéis contado en las entrevistas, ¿no? Pero ver también las causas. Si esto ha sucedido, ¿por qué ha sucedido, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas? Y cómo podríamos evitar que volviera a suceder si lo hiciéramos en el futuro, como decía Xavi, o si otras personas vuelven a generar este tipo de dinámicas, ¿no? Y aquí aparece una idea interesante que muy repetida, es la imposición de los ritmos administrativos. Es decir, una vez entrábamos en la institución o se entra en la institución, los ritmos pausados que requieren los procesos horizontales se desvanecen. La gente en la institución decía, tenemos que tomar decisiones, aquí no puedo estar... O sea, tenemos dificultad para combinar el ritmo que exige una institución de por sí vertical y estructurada con respecto a los ritmos más pausados de las asambleas, ¿no? También la cuestión de la información, es decir, quien está dentro de la institución tiene una información y lleva un ritmo muy veloz y es difícil de compartir con el resto de personas en la formación, ¿no? Luego, los ritmos también hacían que algunas personas de fuera de los movimientos quisieran cambios muy rápido y muy drástico, no lo hemos escuchado en algunas entrevistas, pero que no era acorde con la realidad y la complejidad institucional a veces, y eso podía generar también frustración, ¿no? Otra idea interesante es la dificultad de compaginar las vidas personales con el mantener el ritmo como gladiadores, ¿no? Como personas que están 100% involucradas en un proceso electoral. Aquí la teoría de los movimientos sociales, o bueno, no solo los movimientos sociales, suele hablar de la teoría famosa de 1, 9, 90, ¿no? Que hay un 1% que siempre lleva pues la iniciativa, que generan documentos, que coordinan, un 9% que está de apoyo y que también hace elementos importantes, labores importantes, y un 90% que está pasivo pero que también puede actuar en momentos espontáneos, ¿no? En realidad, estas plataformas lograron romper esta lógica durante muchos meses, ¿no? Hubo un momento de participación muy elevado, con mucha gente involucrada, muchas horas, haciendo cosas diversas, en grupos de trabajo diversos, pero esa
esa energía es difícil de mantener una vez estás dentro de la institución, ¿no? Es decir, se desvanece rápidamente, hay gente que ya lo percibe como una victoria al haber llegado a la institución y dice, bueno, ahora es momento de que los representantes lleven a cabo su tarea, ¿no? Y otras personas que pues también tienen otras obligaciones, otras responsabilidades, que no ven o les cuesta compaginar las vidas personales con el ritmo frenético que existe en la participación política, ¿no? Esto es un tema interesante que también pudimos escuchar. Y luego la falta de resiliencia organizativa, esto fue interesante porque hubo bastantes reflexiones autocríticas, ¿no? Pero si se centró en un aspecto en qué se podía mejorar, es la parte organizativa. Y aquí iban los argumentos principales, hay muchos argumentos, en el informe lo podéis leer, pero podríamos desgranar dos grandes ideas de lo que escuchamos en las entrevistas. Una es, estas plataformas se crearon para un objetivo que era el proceso electoral, no estábamos tan bien preparados para el día después. O sea, una vez estábamos dentro, el día después requería otra organización, otra estructura muy compleja, con todo lo demás añadido, los ritmos, las decisiones, etcétera, y no teníamos una organización lo suficientemente pensada para esa fase, esa segunda fase. Esa fue una idea que hemos estado escuchando. Y luego también la idea de que, sabiendo ya o siendo consciente de estas limitaciones, no se supo reestructurar la organización. O sea, se debería haber pensado otras formas. La verdad es que nadie tenía la fórmula mágica, lo sentimos mucho, nosotros tampoco, pero que quizá faltó ahí en las diferentes plataformas capacidad de adaptación, ¿no? Y al contexto. Luego, por acabar esta parte, también aprendizajes. Era muy especial escuchar, y esta idea fue, yo creo que una de las que más hemos escuchado tanto Juan como yo, es la concepción del municipalismo y de la experiencia como una escuela, como un proceso de aprendizaje. También muy emocional. O sea, todo el mundo habla del proceso desde un punto de vista muy afectados a nivel emocional, como una experiencia. Hay gente que nos decía ha sido el mejor momento de mi vida y a su vez el peor momento, ¿no? Nos han llegado a decir en algunas entrevistas, como algo que realmente ha impactado, ¿no? Durante como una experiencia vital y que ha llenado su concepto de democracia y qué significa democracia y cómo habría que profundizar en ella. Y vinculado a esto, dos otras ideas. Es la desmitificación de la democracia participativa o de algunas de sus herramientas. Es decir, gente que considera que quizá había una visión un poco naif o no sé cómo decirlo, idealizada de algunos de los procesos, ¿no? De las asambleas, de las primarias, y como luego una vez visto el funcionamiento consideran que siguen siendo estructuras importantes, nadie nos ha dicho dejamos de considerarlo importante, pero que también ven las pegas, empiezan a ver la parte crítica y a su vez, por el lado contrario, lo que se consideraba como casi un pecado, como algo gravísimo en la fase original, que era lo de profesionalizar o lo de tener asesores, que mucha gente percibía como no queremos ser como los más partidos, no queremos liberar, no queremos asesores. Ahí algunos nos han dicho también, quizá fuimos un poco ingenuos, porque claro, queríamos ser muy puros, queríamos ser completamente transformadores, pero una vez dentro de la institución, con los ritmos tan rápidos que había y sin tener o usar los mismos recursos que otras formaciones, no podíamos organizarnos o a su vez nos generaba dificultades para mantener la conexión con la asamblea. Es decir, que la propia idea de no profesionalización impedía mantener otras dinámicas horizontales con el resto del movimiento, ¿no? Ahí empieza a haber reflexiones respecto a esas tensiones entre uno y otro. Y luego la idea de que, bueno, hemos aprendido que debemos volver a darle una vuelta a la idea de combinar lo vertical con lo horizontal. Pero os dejo con Juan, que él plantea lo mismo, pero ya no a nivel de organización interna, sino también de cambio ya en el ámbito del gobierno local. Sí, bueno, con esta parte de los resultados terminamos y luego pues pasaremos a unas conclusiones más en formulación de preguntas, ¿no? Entonces, dentro de esta hipótesis ya hemos hablado, municipalista, que una parte era la organizativa y otra era la capacidad de transformar las sociedades de las instituciones locales más cercanas, ¿no? Entonces, preguntábamos esto y lo primero que, digamos, la gran afirmación que surgía de esto era esta, ¿no? Era tener el gobierno no es tener el poder. Y eso se repite constantemente. Es decir, el gobierno es una parte, digamos, del poder urbano, pero ni mucho menos permite movilizar todos los recursos, implementar la agenda urbana,
que se había diseñado no de forma participativa a través de las plataformas, y que para ello es importante generar coaliciones y alianzas con los otros poderes. Y muchos de esos poderes, precisamente, eran contra los que habías luchado y con los que llegaste precisamente a tener tan buenos resultados electorales, ¿no? Esa impugnación a todo, a la vez, la necesitabas para poder llegar a generar coaliciones y unos gobiernos más estables. Entonces, eso es una de las grandes contradicciones que es necesario pensar y repensar para cualquier movimiento anti-establishment que llega al poder. ¿Qué se hace con lo viejo y cómo se generan alianzas, ¿no? Con poderes que en un principio estás en contra? Entonces, sobre todo de los límites que identificamos en este ciclo, podemos diferenciarlos en los límites con los actores dentro del Estado y con los actores más allá del Estado. Dentro del Estado, por un lado, se habla de la reducida descentralización de la configuración del Estado español, ¿no? O sea, si bien han existido una cierta tendencia a la descentralización en las comunidades autónomas, es verdad que a nivel municipal es muy reducida y sin recursos y competencias es muy difícil esa hipótesis municipalista de, desde lo local, reconfigurar las relaciones de poder dentro de todo el Estado. Entonces, si no hay un cambio de la Constitución, vienen a plantear, es muy difícil que realmente se puedan cambiar las vidas de las personas en las ciudades, ¿no? Hacia una mayor igualdad, emancipación social, si lo que quieres llamar, redistribución, etcétera, ¿no? Entonces, si conocemos grandes experiencias que ha habido a nivel local en el mundo, ¿no? Como Porto Alegre, por ejemplo, las ciudades de Brasil tenían una fiscalidad tremenda, tenían una capacidad para incidir en la ciudad muy grande, cosa que en España no ha sucedido. Otro elemento era la posición del funcionariado. Y aquí se hablan de varias causas. Una, la tendencia conservadora, sobre todo del alto funcionariado, que, pues sabiendo que esto era algo temporal, consideraron que, bueno, pues eran realmente afines, ¿no? Con unas formas de hacer que estaban ligadas con unos partidos que habían estado gobernando desde la restauración de la democracia liberal en España y que, por tanto, no iban a generar esas relaciones de complicidad. Y eso es muy visible, ¿no? Esa naturaleza conservadora del alto funcionariado y luego, pues, esa cooptación de los grandes partidos. Por otro lado, la falta de mayoría política. Como hablamos, pues, estos partidos municipalistas sí consiguieron grandes resultados, pero ninguno tenía mayoría en los plenos. Y para eso tenías, de nuevo, que negociar con aquellos partidos que considerabas que eran del viejo régimen. Muchas veces esto impidió generar negociaciones, lo que al final pues te dificulta en gran medida implementar la agenda política que has pensado, porque no tienes posibilidad de aprobar presupuestos, porque no tienes posibilidad de aprobar normativas, modificar planes de ordenación urbana, es decir, realmente pensarse otro modelo de ciudad, lo que pues al final generó también conflictos internos, ¿no? De si se debía negociar con el PSOE, si se debía negociar con otros partidos regionalistas, etcétera. La falta de experiencia en la institución, como hemos dicho, pues la gran mayoría de las personas que entraron a la institución no habían tocado los pasillos de la institución en su vida, y eso generó grandes dificultades a la hora de ser más efectivos en la implementación de políticas o saber los códigos, cómo habitar al final, ¿no? La institución. Me gusta mucho esa cita, ¿no? de Coruña, que decían: había que asaltar el Pazo le llaman al ayuntamiento allí, pero se desconocía cómo era el Pazo por dentro, o sabíamos muchas cosas contra el poder, pero ninguna sobre el poder. Esta en concreto me parece como muy sintomática, ¿no? del ciclo. Y luego limitaciones más allá del Estado. No me voy a enrollar demasiado porque creo que igual algunas de estas son más evidentes. Por un lado, los medios de comunicación. Desde el minuto 1, ¿no? Los medios de comunicación, a través de portadas, querían demostrar la inoperancia, la incapacidad
de estos gobiernos para llevar a cabo la ciudad. No saben gobernar, no saben lo que es estar en la institución y, por tanto, la incapacidad de tener medios alternativos que llegaran, ¿no?, a la población, que al final sabemos que es lo que construyen opinión pública en general, pues fue un gran hándicap, ¿no? Además de las reiteradas maneras de difamación política a ciertos cargos, ¿no? Ya lo conocemos, ¿no?, en otros procesos que han sucedido, de que llenan portadas con procesos de judicialización que luego se cierran, pero que ya está abierta la herida, ¿no? Y luego, algo que era muy importante, ¿no? Pues si no tenemos la alianza con otros actores políticos del estatus quo económicos, sociales, por lo menos tenemos la calle, por lo menos tenemos la gente. Gracias a ese empuje vamos a poder generar un contrapoder que realmente nos permita sostenernos. Y sin embargo, pues vemos que esa alianza con los movimientos sociales no fue tan así, y eso es lo que nos reflejan las entrevistas. Por un lado, existe una gran desmovilización, y voy a leer esta cita porque también me parece muy sintomática de un cargo político de ahí de Zaragoza. Dice: yo muchas veces hacía el símil con esos troncos que hay en la playa, que la marea los ha subido hasta allá y después la marea ha bajado y el tronco se encuentra ahí, al final de la playa. Bueno, pues yo estoy allí, una marea me trajo hasta aquí, pero ahora ya no hay marea. Luego, la falta de cultura colaborativa. Se habla de nunca, siempre, digamos, la relación entre los movimientos sociales y la institución había sido confrontativa. Y en este momento en el que, digamos, los tuyos entran a gobernar, no se sabe exactamente, ¿no?, de qué manera se puede generar esas formas de colaboración entre la institución y la ciudadanía, ¿no?, con la organización. Y entonces, bueno, pues hay cierta crítica, sobre todo de los cargos políticos que estuvieron durante este ciclo, a ver, ¿no?, a los movimientos sociales también como excesivamente puros, ¿no?, y sin entender también las dificultades que tenían dentro de la institución. Y luego también se habla de la falta de lealtades asociativas. Al final eran movimientos nuevos que habían irrumpido, pero que no tenían una institucionalización fuerte, ¿no? Pues si pensamos en otras dos organizaciones de izquierda históricas, pues tienen unas relaciones establecidas durante el tiempo con asociaciones vecinales, ecologistas, etcétera, ¿no? Estos nuevos movimientos en general no tenían, ¿no? Y esto me lo hablaban en Galicia, la dificultad que tenían, ¿no?, para arrebatarles esas relaciones con el BNG. Pues el BNG que llevaba decenas de años institucionalizado, y sin embargo, pues claro, tenían unas lealtades con organizaciones que Marea Atlántica en este caso no lo tenía, ¿no? Cómo generar esas relaciones más estables. Y finalmente decíamos, ¿no?, que uno de las marcas del municipalismo era la participación, ¿verdad? Y esa gobernanza participativa, esa idea de abrir la institución a la ciudadanía, luego generó también muchos problemas al interior de qué modelo se quería llevar a cabo. Se gobernaba para toda la ciudad, se gobernaba para los tuyos, para las asociaciones vecinales, todas aquellas asociaciones que habían permitido que precisamente estas plataformas llegaran al gobierno o tuvieran grandes cuotas de poder. Y eso generó también dilemas al interior de las organizaciones sobre qué modelo se tenía que llevar a cabo, ¿no? Porque por una parte, pues la apertura de la participación permitía incluso incorporar a toda la población, ¿no?, de una manera más directa, pero sí que es verdad que pues también al final las asociaciones reclamaban pues su espacio de poder que habían sido excluidos históricamente. Luego también había un debate sobre qué tipo de participación, si la presencial, deliberativa, cara a cara, en donde se genera un nosotros, o sin embargo la digital. Sabemos que la cultura participativa es reducida, que no todo el mundo tiene tiempo, acceso a recursos, y lo digital te permite la participación de una manera más directa y sin utilizar tantos recursos. Se hablaba también de la falta de cultura participativa. Nosotros abrimos procesos, pero la población no está aquí.
Y finalmente la falta de estructura institucional participativa. Entras en una administración en donde no hay técnicos de participación, en donde las dinámicas del día a día son excesivamente tecnócratas, el técnico tiene la razón, hay una relación solo con el político y no se está acostumbrado a tratar con la ciudadanía. Entonces, esos fueron un poco los límites que puntualizamos aquí, que están mucho más desarrollados en el informe. Y queríamos cerrar con estas conclusiones, que son más bien preguntas también ahora para abrir un turno de debates. Uno más pensado en lo que ha presentado Ramón en torno a la organización y otro más relacionado con el cambio institucional, ¿no? Entonces, simplemente leerlas, cómo mantener la sincronía entre el adentro y el afuera, cómo pueden convivir los ritmos institucionales y mediáticos con los de la democracia directa y deliberación. El municipalismo se presentó como una fuerza en contra de la profesionalización de la política, pero es posible. Cómo generar incentivos para que las disidencias no abandonen la organización. Y aquí hay que aprender a luchar contra el poder, pero también construir poder. Lo difícil no es acceder al poder municipal, sino mantenerse en él. Es fundamental construir alianzas en y más allá del Estado. ¿Hasta qué punto lo nuevo puede sobrevivir sin lo viejo? Pues lo dejamos ahí y gracias por escucharnos.